Ya voy a bajar esto para que no suene. Voy a compartir. Ya. Ay, Ya. Bien. Buenas tardes, alumnos, alumnas y alumnes. Espero se encuentren muy bien todos y todas quienes nos están viendo y escuchando en esta segunda clase del curso de Antropología de la Alimentación. La clase pasada vimos cuáles eran las bases, ¿no es cierto?, en las cuales se fundamentaba la temática, ¿no es cierto?, cómo aborda la antropología la alimentación. Y vimos entonces los primeros, los primeros grandes, ¿no es cierto?, núcleos de conceptos ya que empiezan, ¿no es cierto?, a construir un cierto campo. Después ustedes se van a dar cuenta que cuando veamos, digamos, en las otras clases, todas las temáticas que vimos en la clase anterior, de alguna manera van a ir perfeccionándose, van a ir, ¿no es cierto?, abriéndose, van a ir siendo objeto de reflexiones que van a estar vinculadas, por supuesto, con los contextos contemporáneos. Bueno, en esta clase vamos a ver bueno, en realidad vamos a ver un poquito, digamos, del funcionalismo y vamos a ver básicamente, ¿no es cierto?, la propuesta del estructuralismo de Lévi-Strauss y entonces nos vamos a detener en el triángulo culinario dando algunos ejemplos de aplicación, digamos, ¿no es cierto?, de algunas de los conceptos y las relaciones, ¿no es cierto?, que va a plantear Lévi-Strauss para el caso concreto de Osorno, ya que esto es una investigación que realizamos hace un tiempo y que sirve mucho para poder, ¿no es cierto?, aterrizar de alguna manera y entender cómo podría aplicarse el triángulo. Bueno, si pensamos en el funcionalismo, ¿no es cierto?, como gran corriente antropológica, ya que empieza a funcionar, ¿no es cierto?, a inicios del siglo XX, ya el funcionalismo, ¿no es cierto?, va a aparecer como una respuesta, de alguna manera, a lo que fue el evolucionismo y el difusionismo, que eran las grandes corrientes teóricas que dominaban lo que era la antropología anteriormente, ¿no? Y entonces el funcionalismo aparece para leer de otra manera, ¿no es cierto?, cómo operan, cómo funcionan, cómo se construyen las sociedades, ¿sí? Y hacen una crítica a lo que justamente tenía como noción el evolucionismo y el difusionismo, vinculado, ¿no es cierto?, a la idea de un progreso lineal, ¿no es cierto?, histórico de las sociedades. Ya, o sea, ustedes saben, ¿no es cierto?, desde lo más, comillas, primitivo, ¿no es cierto?, a lo más civilizado, ¿no? Y ahí aparece una serie de oposiciones que, bueno, han sido cuestionadas, fueron cuestionadas en ese momento y ahora, ¿no es cierto?, mucho más. Y entonces el funcionalismo lo que va a plantear, ¿no es cierto?, es un énfasis, ¿no es cierto?, en mirar, observar, ¿no es cierto?, leer a los fenómenos culturales, ¿no es cierto?, los fenómenos sociales dentro de sus contextos, ¿sí? Bueno, y una de las cosas importantes en términos metodológicos del funcionalismo tiene que ver con esto de el trabajo de campo. Es decir, para que tú puedas observar, ¿no es cierto?, y conocer esos contextos, tienes que estar directamente vinculado a ellos, ¿no? Y tenerlos, ¿no es cierto?, como un saber, un conocimiento de primera mano. Bueno, ¿cuáles son los principales, podríamos decir, los nudos, ¿no es cierto?, de las ideas del funcionalismo respecto a la alimentación y cuáles son los aportes en el fondo que va a hacer? Bueno, primero, creo que una de las primeras cosas es que van a plantear, ¿no es cierto?, se va a plantear dentro de esta corriente que la comida o el alimento, ¿no es cierto?, no solamente es nutrición, no solamente sirve, ¿no es cierto?, para la reproducción biológica de los seres humanos, sino es que tiene otros sentidos. Ese yo diría que es uno de los grandes aportes, digamos, que se hace. Bueno, lo otro, ¿no es cierto?, es que hay un avance en el sentido, ¿no es cierto?, de observar prácticas concretas, ya sea, ¿no es cierto?, de alimentación u otras, por supuesto, pero en este caso estamos hablando de la comida, ¿ya? Y dónde centran, cuál es el punto, digamos, de la mirada del funcionalismo, va a estar en la producción de los alimentos.
¿sí? Producción de los alimentos. Es decir, un enfoque, podríamos decir, más materialista, ya en el sentido de que se preocupa, ¿no es cierto?, de esto concreto, de cómo, ¿no es cierto?, se van a generar la producción de alimentos, ¿ya? Por otro lado, entonces, claro, no va a estar lo que vimos en la clase pasada, ¿no es cierto?, que los elementos, lo que se enfatizaba tenía que ver con el plano religioso, con el plano ritual, ¿no es cierto?, que habíamos visto de las ofrendas, ya, sino es que una observación que va a mirar con mayor complejidad ya el fenómeno alimentario, situándolo entonces en otros ámbitos del desarrollo social. Ya no solo lo religioso, en este caso, por ejemplo, lo económico, ¿no? Lo productivo está ligado a lo económico, ¿sí? Eh, lo que yo diría que uno de los puntos, otro de los puntos centrales, ¿no es cierto?, de los nudos de los aportes que hace el funcionalismo, ya tiene que ver esta idea fundamental, ¿no es cierto?, de que el alimento ya funciona ya como un estructurante de las relaciones sociales. ¿Ya? Y eso yo también diría que es un gran avance, digamos, respecto a lo que habíamos visto en las posteriores, aun cuando también, ¿no es cierto?, sabíamos ya que la ofrenda, por ejemplo, funciona, ¿no es cierto?, como argamasa. Pero acá entonces, argamasa social, pero acá entonces estructurante de las relaciones sociales, y básicamente aquí, ¿no es cierto?, se van a plantear todo esto, digamos, a través de la observación, ya se va a plantear, ¿no es cierto?, como, por ejemplo, ¿no es cierto?, la cooperación, ya va a funcionar para ligar, ¿no es cierto?, la cooperación respecto a la producción de alimentos, respecto al consumo de los alimentos, ya va a funcionar entonces como un eje estructurante de relaciones, por ejemplo, entre grupos, de relaciones familiares, etcétera, ¿ya? Bueno, y otra observación, ¿no es cierto?, que hacen, que también está ligado a algunas cosas que vimos en la clase anterior, pero esta idea, ¿no es cierto?, de las prescripciones alimentarias, ¿no es cierto? Habíamos hablado de los tabúes, de las interdicciones, ya también aquí, digamos, estos exponentes del funcionalismo observan prescripciones que van a estar relacionadas, ¿no es cierto?, con el género y con la edad. Bueno, y aquí un otro elemento central, ¿no es cierto?, es la preocupación por la transacción de los alimentos, es decir, cómo los alimentos, ¿no es cierto?, se cambian, se hacen trueques, ¿ya?, que lo que lo que va a resultar, digamos, de todo esto, ¿no es cierto?, es entender a este alimento como un indicador de relaciones sociales, ¿no? Y entonces, de ese modo, ¿no es cierto?, hay una autora que se llama Audrey Richard, que va a sostener, ¿no es cierto?, que la nutrición, analizando, digamos, todos estos elementos, la nutrición es un proceso mucho más importante en la reproducción social que el sexo. Esto que puede parecer, digamos, extraño, pero claro, ella dice, ¿no es cierto?, sin relaciones sexuales ya se puede vivir, pero sin embargo sin comer no se puede vivir. Bueno, eso es para una discusión y una polémica, ¿no es cierto?, que podemos tener más adelante respecto a este planteamiento. Y entonces también va a avanzar, ¿no es cierto?, planteando de que este proceso, digamos, de el alimentarse, ¿no es cierto?, va a ser un proceso muy complejo donde van a intervenir diversas, ¿no es cierto?, variables como las psicológicas, las sociales y las económicas, ¿ya? Esa sería, digamos, en síntesis, las principales ideas y los principales aportes, digamos, que hace el funcionalismo a la antropología de la alimentación. Bueno, pasemos ahora, ¿no es cierto?, a esta gran corriente que es el estructuralismo, cuyo máximo exponente, ¿no es cierto?, es Lévi-Strauss, ya Claude Lévi-Strauss, que va a fundar, ¿no es cierto?, esta corriente teórica, este modo, ¿no es cierto?, de pensar, de aprender ya las sociedades y la cultura. Bueno, Lévi-Strauss vamos a ver, tres momentos, digamos, en los cuales él hace un aporte que es crucial, y como ustedes después se van a dar cuenta, es crucial para todo lo que va a venir, digamos, más adelante respecto a las reflexiones sobre la antropología, digamos, y del vínculo, digamos, de la antropología con la alimentación. Bueno, en la primera etapa, ¿no es cierto?, lo que hace Lévi-Strauss, ¿ya?, es analizar, ¿no es cierto?, los mitos, ¿ya? Y cuando él analiza los mitos, se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que el fuego va a tener un rol absolutamente central en la transformación de los alimentos. Y entonces ya en esta primera etapa de las mitológicas, ¿no es cierto?, él va a plantear esta idea de la intervención, ¿no es cierto?, del fuego en la transformación de los alimentos va a producir una operación que es
el paso, ¿no es cierto?, de lo crudo a lo cocido, ¿ya? Y este paso de lo crudo a lo cocido, según Levi-Strauss, ¿no es cierto?, va a ser el que va a determinar la emergencia de lo humano, ¿ya? Digamos, aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una valoración, y esto es muy interesante, una valoración entonces de lo que es el alimento, ¿no es cierto?, para la construcción de la cultura humana, ¿ya? Bueno, esa es la primera, digamos, el primer descubrimiento, por ejemplo. El segundo, ¿no es cierto?, es que él va a decir que así como el tabú del incesto separa, ¿no es cierto?, la naturaleza de la cultura, ya el fuego es su homólogo. Es decir, el fuego entonces va a estar relacionado ya con la separación y la emergencia también, por supuesto, de la cultura como estábamos viendo delante. Bien, esa es la primera etapa. La segunda etapa, entonces, va aquí a aportar otro nivel, digamos, de reflexión. Va a estar vinculado, ¿no es cierto?, a lo que él ya va a decir, ¿no es cierto?, cocina, ¿ya? Y entonces, ¿cómo entendemos, cómo estudiamos, cómo apreciamos la cocina? Por un lado, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer es encontrar los rasgos distintivos, ¿ya? Es decir, qué rasgos, ¿no es cierto?, qué elementos diferencian, caracterizan, digamos, a una cocina determinada. Y para hacer eso, ya tenemos que fijarnos en dos grandes, ¿no es cierto?, ámbitos. Un primer ámbito que tiene que ver con las preparaciones, es decir, con lo que él llama propiamente la cocina, las preparaciones, es decir, ¿qué cosas son las preparaciones? Las recetas, ¿no es cierto? Las recetas. Cómo nosotros preparamos los alimentos, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto? Va a tener lo que él llama la cuisine, que es el consumo, ¿sí? Entonces, estos dos elementos, ¿no es cierto? Cocina y cuisine, es decir, receta y consumo, ya nos van a dar, si nosotros ponemos a analizar, ¿no es cierto?, alguna cultura, alguna comunidad, algún grupo, queremos saber, digamos, cómo es su cocina, trabajamos, digamos, con estos dos términos, ¿no? Ahora, lo interesante ya es que este análisis nos va a llevar a un elemento central que va a definir una cocina, que son los gustemas, ¿ya? Y estos gustemas son las unidades mínimas del gusto que caracterizan ya a una sociedad. Todas las sociedades tienen, ¿no es cierto?, y unos rasgos característicos, ¿no es cierto?, que están vinculados a los gustos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la cocina mexicana, ¿no es cierto? La cocina mexicana hay un rasgo, ¿no es cierto?, distintivo que está relacionado, por ejemplo, con el picante. Ya podemos decirlo en términos generales. Bueno, la hindú también, ¿no? Sin embargo, hay diferencias, podemos encontrar diferencias y similitudes, obviamente, pero nosotros sabemos y podemos distinguir también esa asociación, por ejemplo, entre el picante y el maíz, ¿no es cierto? Cuando comemos un taco, cuando comemos una tortilla de maíz, podemos identificar, ¿no es cierto?, estos gustemas que están funcionando, que están operando en las cocinas mexicanas. Por ejemplo, también en las cocinas orientales, ¿sí?, encontramos un rasgo distintivo que está vinculado al gustema de la soya, ¿sí?, la salsa soya, ¿no? Y en fin, así podemos ir viendo en cada una, ¿no es cierto?, de los estilos culinarios, ¿no es cierto?, que van a definir a cada una de las culturas, van a estar relacionados entonces con estos gustemas. Este es un concepto bastante importante que lo tengan en mente, digamos, porque muchos análisis se pueden hacer respecto a los gustemas. Es más allá que el tema del simple gusto, ¿no? Bueno, y luego de eso entonces dice estos rasgos distintivos, estos gustemas, ¿no es cierto? Lo que van a hacer ya es construir una oposición, ¿no es cierto?, que es marcado y no marcado. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, esto mismo que estábamos hablando delante, ¿no? Hay cocinas ya en las cuales el gusto, ¿no es cierto?, por lo picante es más marcado, o el gusto por lo dulce, o el gusto por lo salado, ¿no? Entonces, también uno puede hacer un análisis ya de estas cocinas a través, ¿no es cierto?, de estas oposiciones, ¿ya? Bueno, y él va a hacer una ejemplificación ahí, ¿no es cierto?, entre lo que es el consumo, ¿no es cierto?, francés e inglés, la cuisine, ¿ya? Y entonces dice, cuando hace este análisis, agrega otras oposiciones que son muy interesantes, que es central periférico y endógeno exógeno. Central periférico, ¿no es cierto?, esta oposición tiene que ver con cuál es el elemento, ya dentro, por ejemplo, de una preparación que es central. Por ejemplo,
nosotros podríamos pensar en, si nosotros decimos, por ejemplo, arroz con huevo, ¿ya? Ahí tendríamos una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es central y qué es periférico? Ya podemos decir que hay un diálogo, sin duda, ahí no es una oposición tan férrea, pero aquí la idea, ¿no es cierto?, es qué elemento de ese plato, ¿no es cierto?, va a ser el que va a resaltar y el que va a dar la identidad, digamos, de este consumo, ¿ya? Y en el caso de endógeno-exógeno, tiene que ver ya con la procedencia de los alimentos al interior de una receta, ¿no es cierto? Si son, por ejemplo, ocupa, ¿no es cierto?, muchos productos que vienen de afuera o bien ocupa muchos productos, ¿no es cierto?, que son solamente producidos en ese lugar o en ese espacio, digamos, culinario que estemos estudiando. Bueno, y aquí la etapa 3, ya que es la etapa central, ya digamos, y que es donde se produce, no es que el otro no haya aportado, aportó mucho, como van a ver, porque después todos los trabajos de los culturalistas y la semiótica, etcétera, va a estar vinculado justamente a los gustemas, ¿no? Bueno, pero en la etapa 3 lo que hace Levi-Strauss, ¿no es cierto?, es pasar de esta noción de los gustemas, de estos rasgos distintivos, ¿no es cierto?, ya va a pasar a la cocina, vale decir, a las recetas, a las preparaciones, no tanto en el consumo, ¿no es cierto?, que estábamos viendo todas estas operaciones que estábamos viendo tienen que ver con el consumo, sino es que acá más bien en la producción tecnológica ya de la receta, ¿sí? Y entonces todo esto, ¿no es cierto?, tiene que ver justamente con esta idea ya de que hay unas operaciones básicas, que son la cocina, ¿no es cierto?, que van a contribuir a esta transformación de los alimentos crudos en alimentos cocidos, ¿ya? Bueno, el otro planteamiento que va a tener este autor, ¿no es cierto?, es plantear ya que la cocina, ¿no es cierto?, ya es un lenguaje, ya lo trabaja con la idea de lenguaje. Y tal cual, digamos, ¿no es cierto?, como el lenguaje funciona dentro de una estructura ya triangular, ¿sí? Dentro de una estructura triangular. Entonces, él había antes hablado del triángulo consonántico, ya, y ahora va a decir hay un triángulo culinario, ¿ya? Cuyos términos, los términos, digamos, de este triángulo culinario van a ser específicos, ¿no es cierto?, a cada cultura. Y esto es muy importante porque muchas veces se ha malentendido o no se ha interpretado bien este planteamiento levistrosiano respecto a las oposiciones, se lo ha planteado, se lo ha dicho, se lo ha acusado de alguna manera, ¿no es cierto?, de ser como esencialista, de que universalista, ¿no? Sin embargo, él es muy claro, ¿no es cierto?, en plantear que los términos, ¿sí?, los términos del triángulo culinario van a variar y van a ser específicos a cada cultura, ¿no es cierto? De esta manera podemos decir ya que lo cocido, lo crudo, lo podrido, que son los vértices, digamos, del triángulo, van a tener, ¿no es cierto?, una significación y van a ser comprendidos de manera diferencial en cada sociedad, grupo o comunidad. Bueno, y acá entonces tenemos este famoso triángulo. Ya, bueno, ustedes van a leer el artículo y con eso obviamente van a estar mucho, van a comprender mucho más, digamos, esto que yo les estoy planteando acá, que es una síntesis, digamos, del texto. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, lo crudo, lo cocido, lo podrido, como les había dicho, ¿ya? Y entonces los vínculos que hay en este triángulo, ¿no es cierto?, tienen que ver con el tipo de transformación, ¿ya? El tipo de transformación que va a convertir, ¿no es cierto?, como habíamos dicho, este alimento, ya que solamente es un alimento crudo, en un alimento cocido. Entonces va a plantear ya que existen aquí, ¿no es cierto?, dos tipos de transformaciones. Una transformación que es cultural, yo después vamos a ver por qué lo dice, y después, ¿no es cierto?, una transformación que es natural. Vale decir, ¿no es cierto?, para qué. Por ejemplo, supongamos, ¿no es cierto?, que sacamos una yuca, una mandioca o una papa, ¿no es cierto?, que está cruda, para poder convertirla en cocida tenemos que hacer una transformación cultural. Tenemos que valernos, ¿no es cierto?, de determinado tipo de elementos para que entonces exista ya ese otro estado. Pero, por ejemplo, cuando pensamos de lo crudo a lo podrido, ¿no es cierto?, tenemos una transformación natural, porque, por ejemplo, no tenemos nada que hacer y podemos dejar, ¿no es cierto?, una papa, la podemos dejar ahí eternamente, ¿no es cierto?, en algún sitio, en algún lugar, y la papa
naturalmente, por acción natural, ¿no es cierto?, se va a podrir, es decir, se va a descomponer. Y también, entonces, cuando tenemos algo cocido, supongamos, tenemos una cazuela, hemos hecho una cazuela, si dejamos también esa cazuela, que se queda ahí sin mayor intervención, ya va, por una transformación natural, también a podrirse, ¿no? A descomponer. Bueno, ¿cómo podemos entender entonces estas transformaciones? Lo que les estaba diciendo, ¿no es cierto? Las transformaciones culturales y las naturales, que son las cosas que intervienen para que algo cambie de un estado a otro, ¿ya? Y esto va a producir, esto es muy importante, una doble oposición de rasgo distintivo, ¿ya? ¿Cuál es esta doble oposición? Es lo que es elaborado y lo que es no elaborado, ¿no? O sea, lo elaborado tiene que ver entonces con la introducción de determinado tipo de herramientas, tecnologías, elementos para producir la transformación y no elaborado, en el caso, por ejemplo, de lo podrido, ¿no es cierto? Ya no elaboramos más allá, se pudre naturalmente, ¿no? Y entonces, esto elaborado y no elaborado, ¿no es cierto?, en las recetas, ya va a estar asociado a cultura y naturaleza. Pero va a complejizar el triángulo, ya va a complejizarlo. De estas transformaciones, ¿no es cierto?, naturales y culturales, van a aparecer otros temas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, ¿no es cierto?, que de lo crudo, ¿no es cierto?, a lo cocido, ya podemos tener la intervención del aire, ¿sí? Y de lo crudo a lo podrido podemos tener la intervención del agua. ¿Qué resultados vamos a tener? Vamos a tener, ¿no es cierto?, de acuerdo ya a las operaciones que nosotros vamos a hacer respecto, ¿no es cierto?, por ejemplo, al aire, vamos a poder tener otros términos, como es el ahumado, ya, digamos, porque una carne, por ejemplo, cruda, no es lo mismo que una carne ahumada, obviamente, ya, y vamos a tener, ¿no es cierto?, a través de la intervención del agua, lo hervido, ya, lo hervido, va a aparecer, digamos, este concepto. Y otro concepto, ¿no es cierto?, que nos va a aparecer como término respecto a las recetas y a las tecnologías, es lo asado. Bueno, ¿cómo se analiza esto que vimos, ¿no es cierto? Entonces tenemos esto que estábamos viendo, ¿no es cierto? El aire y el agua, en el fondo, ¿no es cierto?, son la aplicación de determinado tipo de técnicas culinarias, ¿ya? Tenemos que aplicar técnicas, ¿no es cierto? Y necesitamos, y esto es elaborado, ya en el sentido, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, ya para hacer el ahumado, ¿no es cierto?, necesitamos ya el aire, ya que transforme a esta carne, por ejemplo, ¿no es cierto?, en ahumada, y van a haber diversas también técnicas, ojo, no es solamente un tipo de técnica, digamos, para ahumar, van a haber distintas técnicas, pero entonces el aire, ¿no es cierto?, el cual nosotros utilizamos para poder producir ese cambio. Y el agua, bueno, obviamente para llegar al hervido, ¿no es cierto?, tenemos que tener también recipientes, por supuesto que siempre acá está el fuego, ojo, eso ya lo dijimos, ¿no? Pero bueno, para poder hacerlo hervido, ¿no es cierto?, tenemos que tener recipientes y agua, ¿ya? Ahora, lo que va a plantear Levi-Strauss, ¿no es cierto?, es que en estas transformaciones y en estas técnicas que estamos viendo, se va a mantener la oposición naturaleza-cultura, es decir, más elaborado, menos elaborado, pero se va a complejizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y aquí tenemos dos grandes, digamos, transformaciones, ¿no? Respecto a los medios y respecto a los resultados. Estas transformaciones respecto a los medios y a los resultados van a desdoblar, van a tener distintas operaciones ligadas a naturaleza y cultura, ¿no es cierto? Dependiendo, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el caso, ¿no es cierto?, del asado, ¿ya?, y del ahumado, ¿ya?, lo vamos a tener más cerca de la naturaleza porque no hay utensilios. O sea, es menos elaborado, como digo, ¿no es cierto? Vamos a tener lo hervido relacionado a la cultura, pues utiliza utensilios, ¿no es cierto? Obvio. Ahora, si lo pensamos respecto a los resultados, o sea, estas técnicas, ¿no es cierto?, que estábamos viendo en este triángulo, ya si las vemos, digamos, respecto a los resultados, nos damos cuenta que las cosas se invierten, porque, por ejemplo, el ahumado va a estar relacionado con la cultura,
en el sentido, ¿no es cierto?, de que va a transformar esta carne en una carne que va a durar, que la vamos a poder mantener en el tiempo, ¿no? Y entonces vamos a poder acceder a la carne ya durante una temporada, por ejemplo, ¿no es cierto?, porque lo tenemos conservado, ¿no? Esta es la conservación. Y por lo tanto, entonces, está relacionado a la cultura. Pero entonces, si analizamos el asado, ¿no es cierto?, y el hervido, ya lo vamos a tener, el asado y el hervido, más cerca de la naturaleza, ya, en el caso del asado, porque es una carne poco transformada, vale decir, bueno, también hay distintas técnicas y formas, ¿no es cierto?, de hacer este asado, pero la carne es poco transformada, ¿no es cierto? No hay una elaboración, ya, más allá, ¿no es cierto?, que aplicar el fuego, ¿no es cierto?, para que esto se coccione. Y respecto al hervido, ¿por qué está al lado de la naturaleza? Porque si uno hace la operación también simbólica, de decir, si yo hiervo, ya voy a podrir las cosas, es decir, las voy a descomponer, las voy a transformar, van a entrar en otro estado, ya que no es exactamente, ¿no es cierto?, el estado para comérselo, digamos, ¿no? Y entonces está cerca de lo podrir, y por eso, ¿no es cierto?, Levi-Strauss dice que estas dos técnicas también entonces pueden estar cerca de la naturaleza. Aquí lo importante es darse cuenta de este movimiento, ¿no? O sea, no son estáticas las oposiciones, ni son estáticas, digamos, ya estas transformaciones, sino es que dependiendo ya de utensilios, tecnologías, etcétera, ¿no es cierto?, van a estar vinculadas a un tipo de asociación naturaleza-cultura y también si los analizamos respecto a sus resultados, vamos a darnos cuenta entonces también que eso se varía, digamos, y cambia. No son estáticas estas operaciones. Bueno, y luego va complejizando aún más ya las técnicas y va agregando en el triángulo, ¿no es cierto?, al aire, al agua que teníamos, al ahumado, al hervido y al asado, ya va a agregar el grillado, ¿no es cierto?, que es una manera también de hacer asado, pero que tiene otra connotación, ¿no es cierto?, agrega la cocción al vapor y agrega el aceite. ¿Ya? El aceite, y eso de alguna manera Levi-Strauss también lo plantea, va a ser un gran cambio, digamos, en las recetas, ¿no? Y ahí exige también y plantea toda una complejidad y una elaboración. Bueno, y entonces acá lo que estábamos viendo, ¿no es cierto?, es que las técnicas, como ya les dije, ¿no es cierto?, son mucho más variadas y van a oponer, si los analizamos desde el punto de vista de naturaleza, cultura, de medios, ¿no es cierto?, y resultados, nos vamos a ver que es muchísimo más complejo de la primera, digamos, los primeros términos que habíamos visto al inicio, ¿ya? Pero aquí lo que a mí me parece notable y muy importante, y creo que este es una bueno, en general son muy fuertes los aportes, ¿no es cierto?, que hace el editor, pero que ya esto creo que es lo que va a marcar de alguna manera el inicio de lo que podríamos decir una reflexión profunda de la antropología respecto a la alimentación, ya es que ¿para qué y por qué, digamos, dentro de qué contexto ya social, simbólico se encuentran estas técnicas? ¿Por qué realizar estas técnicas? ¿Cuál es el sentido, aparte, ¿no es cierto?, de ver cómo se transforman, cómo están estas oposiciones naturaleza-cultura? Ya una cuestión fundamental ya es que estas distinciones ya de estas técnicas se van a relacionar con otros dominios sociales, ¿ya? Es decir, la cocina con sus operaciones, como él la está planteando, ya no se quedan restringidas, ¿no es cierto?, al ámbito de lo que podríamos decir la nutrición o la simple alimentación o saciar el hambre, sino es que se vinculan a otros dominios sociales. De esta manera, ya él da el ejemplo, y este es un ejemplo muy interesante porque es un ejemplo universal, ya bastante inamovible, ya si uno lo piensa en el tiempo y en la propia sociedad en la cual vivimos, esto se mantiene, ya, es que, por ejemplo, analizando la técnica de lo asado y de lo hervido, podemos ver cómo se construye lo que Levi-Strauss llama la exococina y la endococina. ¿Qué es lo que es la exococina? Es la cocina del afuera, ¿no es cierto?, del exterior, la cocina que está en otro espacio que no es el espacio privado o el espacio doméstico. Y lo hervido ya está en el dominio, ¿no es cierto?, o en el espacio de la endococina, endo, ¿no es cierto?, hacia el interior, vale decir entonces que es la cocina
que se relaciona con el espacio hogareño, el espacio, ¿no es cierto?, de las cuatro paredes, ya en las cuales el fogón está instalado. Nos vamos a referir más adelante cuando analicemos los temas relacionados a género y alimentación, vamos a dar cuenta un poco de los correlatos de género que tiene, y esto es muy importante, los correlatos de género que tiene la endococina y la exococina. Ya lo vamos a ver después con detención, y ahora con el ejemplo también vamos a ver, digamos, algunas asociaciones relacionadas con eso, ¿no? Bueno, entonces, esta cita de Levi-Strauss yo creo que es fundamental, ¿no es cierto? Porque va a decir, ¿no es cierto? Entonces que, y aquí miren qué interesante, que la cocina ya está situada entre la naturaleza y la cultura, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, representa la articulación de naturaleza y cultura, ¿ya? Ese es el tema, ¿no es cierto?, básico, ¿ya? Es decir, la cocina no es que se instale en una o en otro polo, ¿no es cierto?, sino que en el fondo es como la bisagra, es el gozne, ya que va a conectar estos dos pares, digamos, estas dos, bueno, pueden verse como posiciones, como uno quiera, pero en realidad estos dos pares de términos, ¿ya? Y entonces la cocina va a decir, participa de naturaleza y cultura, ¿no es cierto? Y proyecta, esto es lo interesante, este desdoblamiento sobre cada una de sus manifestaciones, que es un poco lo que estábamos viendo, ¿no es cierto?, con el triángulo, cómo se iban desdoblando ya estas oposiciones y transformando. ¿Sí? Y acá entonces viene esta otra cosa fundamental para nosotros, ¿no es cierto?, es que la cocina de una sociedad ya se constituye en un lenguaje, ya, eso es importante. O sea, la cocina o un lenguaje. ¿Y qué habla este lenguaje? ¿De qué habla? Y entonces, Levi-Strauss dice, lo que hace el lenguaje de la cocina es traducir, fíjense, traducir inconscientemente la estructura de la sociedad, ¿ya? Vale decir, si nosotros entonces analizamos la cocina, ya nosotros podríamos acercarnos ya justamente a la estructura social. Miren la relevancia, ¿no es cierto?, que le da este autor ya a el análisis y a la preocupación por la cocina, ¿ya? Entonces dice, ¿no es cierto?, un lenguaje en el cual traduce inconscientemente su estructura, a menos que se resigne siempre de manera inconsciente a revelar en él sus contradicciones. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo un poco de esta frase, pero creo que ahí están los elementos, digamos, centrales que desde mi punto de vista van a marcar a la antropología de la alimentación y la van a hacer también distinta, por ejemplo, a las aproximaciones históricas, a las sociológicas que, ¿no es cierto?, hemos estado viendo en las clases anteriores. Bueno, voy a contarles ahora de manera muy sucinta, muy sintética, digamos, ya un caso de estudio, como decimos acá, ya realizado en Osorno, un análisis que no fue solamente este análisis, digamos, en la investigación, pero tratando de aplicar de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, este triángulo y también todas las consecuencias, como vimos, de las dimensiones sociales y los desdoblamientos de la oposición naturaleza-cultura, pero ahora, ¿no es cierto?, colocado en un caso social, en una comunidad concreta, como es la ciudad de Osorno. Ahí tenemos el volcán Osorno, las vaquitas clásicas de la identidad osornina. No sé si habrá entre, entre los y las estudiantes, habrá algún osornino, ya después nos dirá si efectivamente se siente o no identificado, digamos, con esto que vamos. Bueno, la primera, ¿no es cierto?, pregunta que nos hicimos fue, ¿cuáles serían los gustemas? Vale decir, ¿cuáles serían las unidades mínimas del gusto que caracterizarían la cocina de Osorno? Ya esa sería la primera pregunta. Entonces, lo que descubrimos ya ante esa pregunta fue que había una tríada, ¿no? Habían tres grandes elementos, ¿no es cierto?, de gustos, de construcción de gustos, de sistemas de gustos, que definían a Osorno. Por un lado, ya las carnes rojas, ¿sí? Ese primer gustema. El segundo gustema, ¿no es cierto?, las papas, estos tubérculos, que bueno, ustedes se imaginarán con toda una historia, digamos, ¿no es cierto?, en la zona. Y los dulces, ¿sí? Esos tres elementos, ¿no es cierto?, descubrimos
que sería la tríada, ¿no es cierto?, de los gustemas. ¿Y qué encontramos, digamos? Y aquí me adelanto, pero ¿qué encontramos? Encontramos, ¿no es cierto?, que justamente a través de esta tríada de gustemas, a través de estos rasgos distintivos, encontramos, ¿no es cierto?, un lenguaje culinario ya que nos daba cuenta de las diferencias de clase, de las diferencias de género y de las diferencias étnicas. Partamos entonces con el primer gustema, ya la carne roja. Bueno, la carne roja construye ya una serie de prestigios sociales, construye una escala de prestigios sociales en Osorno. ¿De acuerdo a qué cosa? Por un lado, ¿no es cierto?, podemos ver esta escala de prestigio en los tipos de animales, ¿ya? Y en los tipos de animales tenemos que el vacuno y el cordero son los que están en la cúspide, es decir, son dentro de este bustema, ¿no es cierto?, son la máxima predilección, ya están el vacuno y el cordero. ¿Qué pasa con el cerdo? El cerdo es amplio y está ligado a lo popular, aun cuando, ¿no es cierto?, están todos los embutidos que tienen que ver con la tradición alemana, pero, ¿no es cierto?, el cerdo aparece como, diríamos, mucho más transversal que el vacuno y el cordero. Bueno, tenemos entonces, ¿no es cierto?, los tipos de animales. Después, los prestigios por los tipos de corte, ¿ya? Entonces acá tenemos ya el lomo y el filete como asociados, ¿no es cierto?, a la clase alta, ¿sí? A los gustemas, ¿no es cierto?, clásicos de la clase alta. Y la plateada y el asado de tira a la clase media y popular, asociado a la clase media y popular. Esas son la construcción de jerarquía a través del tipo de corte. Bueno, si lo miramos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las oposiciones, seguimos con este tema, ¿no es cierto?, que es el tema de la carne, ya vamos a encontrarnos, ¿no es cierto?, que mirando el triángulo, ya vamos a ver que lo crudo, ya está relacionado a algo de menos prestigio, ya que está asociado a lo huilliche, a lo indio y a lo masculino. Y podríamos decir en términos de Levi-Strauss, entonces, asociado a la naturaleza, ¿sí? Porque es lo crudo. Y esto crudo, ¿no es cierto? Sabemos en el caso huilliche, digamos, está asociado, está vinculado al consumo de carne cruda, ya, perdón, al consumo de sangre, ¿no? De sangre, básicamente de sangre cruda, ¿ya? Y el asado, entonces, ya va a estar mucho más cerca, ¿no es cierto?, de lo blanco, de la exococina, de la cultura, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, aparece con más prestigio social o construyendo una escala de prestigio social, ¿no es cierto?, más cerca de esto blanco. Si miramos en el caso de lo cocido, ya las carnes cocidas van a estar relacionadas con lo femenino y con la endococina, vale decir, con la cocina que se hace al interior de las carnes. Y lo podrido, ¿no es cierto?, por, digamos, siguiendo el mismo planteamiento de Levi-Strauss, también estaría relacionado, ¿no es cierto?, con la endococina en el sentido que hablábamos de que lo extra hervido, ¿no es cierto?, nos va a dar lo descompuesto. Bueno, si analizamos ahora algunos de estos términos que estábamos viendo, ¿no es cierto?, acá en el triángulo de oposiciones, ya nos damos cuenta que si analizamos lo crudo, ya es lo que les decía yo, está el ñachi y está el apol, ¿sí? El ñachi, no sé si, no, segura, no sé si alguno de ustedes conocerá, digamos, pero el ñachi es la sangre, ¿no es cierto?, que se coagula, que normalmente se le saca de la tráquea, ¿no es cierto?, de los animales, ya se coagula y se aliña con cebolla, con algún tipo de condimento y se come así como una suerte, digamos, de jalea. Pero el apol es el consumo directo de sangre, ¿ya? Eso se llama apol. Ahora, tenemos entonces, ¿no es cierto?, aquí podríamos decir en términos levistrosianos que se provoca un desdoblamiento de lo crudo, ¿ya? En el sentido de que, por ejemplo, el ñachi está asociado a lo indio y tiene menos prestigio, pero los crudos, es decir, esto de comer carne cruda, está asociado a lo alemán y sí tiene prestigio, ¿no es cierto?, cuando se hace esa vinculación. Ahora, si miramos el asado, ¿no es cierto?, vamos al crudo, ahora vamos a ver el asado,
ya, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos, ¿no es cierto?, que el asado al palo, ya, el asado al palo aparece como el máximo dispendio al cual se puede acceder, ¿ya? La parrilla va a tener precio de acuerdo a los cortes, ¿ya? Si es lomo o estira, ¿ya? Si es lomo, la parrilla, ¿no es cierto?, va a estar asociado a las clases altas, a las élites, etcétera, y si es asado de tira, ¿no es cierto?, va a estar asociado más al mundo popular, ¿ya? Ahora, si pensamos en la carne ya cocinada al horno, ya se asocia al mundo popular, ya, y al día festivo. Puede ser fiestas en general, pero normalmente, digamos, de los días domingos. Y el disco, que es otra forma, ¿no es cierto?, comillas, de comprender el asado, al menos se dice, ¿no? Vamos a hacer un asado al disco, ¿ya? Porque tenemos el asado al horno, ¿no es cierto? Ya el disco ya aparece como lo popular, ¿sí? El disco, digamos, es el sinónimo, ¿no es cierto?, de mundo popular, ¿ya? Ahora, están todas estas preparaciones de asado. ¿Cuál es la distinción? Y aquí entonces encontramos nosotros que la distinción es el punto de cocción del asado, ¿ya? El punto de cocción. Y entonces tenemos acá la oposición más cocido y menos cocido, ¿sí? Y entonces lo más cocido, es decir, el asado más cocido, aparece asociado a lo popular y a lo femenino, ¿ya? Y lo menos cocido a la clase alta y a lo masculino, ¿ya? Tenemos ese juego, digamos, de también transformaciones, ¿no es cierto?, que podemos ir observando. Ahora, la otra técnica, ¿no es cierto?, de lo ahumado, ya tiene su correlato en marcado, no marcado y positivo, negativo, entre lo huilliche y lo alemán, ¿no es cierto? Lo huilliche, los ahumados que hacen el mundo indígena, tiene en la escala de valores, digamos, de las élites, por supuesto, ya tiene menos prestigio que lo que puede ser, ¿no es cierto?, el ahumado que hacen los alemanes de diversas carnes, ¿no es cierto?, ya aparecen dentro de esta escala, ¿no es cierto?, mucho más valuada que lo relacionado al indígena. Bueno, si pensamos, ¿no es cierto?, en lo seco que llamamos acá, en realidad ya es el charqui, ya el charqui aparece y es interesante porque aparece como un universal, tanto del mundo indígena como del, comillas, mundo, ¿no es cierto?, blanco. Ya aquí les puse el ejemplo del valdiviano, digamos, ¿no?, que es esta suerte de sopa muy antigua, que tiene una tradición patrimonial muy, muy grande, ya, y que es consumida transversalmente, ¿no? Entonces lo seco aparece aquí el charqui, y esto es interesante porque el charqui es, ¿no es cierto?, una técnica precolonial por antonomasia, ya va a tener, digamos, esta aceptación universal dentro de la escala de valores. Bueno, y lo frito, ya, si pensamos en lo frito, ya tenemos entonces rasgos positivos y negativos, ya, porque lo frito está asociado al mundo popular, ¿sí? Asociado a la fritanga, ¿no? La fritanguería, el mundo popular. Y mucho visto de manera más negativa, digamos, en el caso de las clases medias y las clases altas. También está mucho más marcado hacia los jóvenes ya y mucho menos a los adultos mayores. Bueno, esto tiene que ver también, bueno, después lo podemos analizar si a ustedes les interesa y lo conversamos, pero esto también tiene que ver, ¿no es cierto? Esto que nosotros encontramos, estas oposiciones, están también muy vinculadas a las ideologías nutricionales también que están funcionando en estos momentos, ¿no? Y me refiero con ideologías nutricionales a todos los sistemas de ideas que hay respecto a lo nocivo de determinado tipo de alimento. Entonces aquí obviamente los adultos mayores aparecen menos asociados porque en realidad se les prohíbe, ya más que nada, ¿no es cierto?, comer frituras aunque sean muy ricas. Bueno, y si pensamos en lo cocido, digamos, ¿qué escala, digamos, de prestigios sociales aparecen en lo cocido? Entonces, acá tenemos en lo cocido, está el hervido de los interiores, que eso se utiliza muchísimo, digamos, es algo que todavía se sigue manteniendo ahí en la zona, digamos, ya donde se hierven el corazón, los riñones, bueno, todas las panas, las tripas, todos los elementos, ¿no es cierto?, del interior de las vísceras, ¿ya?
Y entonces está asociado este hervido de interiores al mundo mestizo chileno y huilliche, ¿sí? Es decir, más popular, ¿no es cierto? Popular y indígena, ¿ya? Y muy fuera, ¿no es cierto?, del consumo o de los gustemas o de lo que le gustan, ¿no es cierto?, a los alemanes, los franceses y los árabes, ¿ya? Y por otro lado también está, ¿no es cierto?, el hervido de exteriores, que es la cola, el pene, las criadillas, que también está asociado, digamos, a mundo popular y mundo indígena. Bueno, si pensamos en el hervido, en la metáfora, ¿no es cierto?, clásica del hervido, y pensamos en una cazuela de vacuno, ya que entonces estamos analizando este primer tema, ¿no es cierto?, de la tríada, ya vamos a tener que las cazuelas son universales, ¿ya? Es decir, van a estar todos estos segmentos, todas estas escala de valores sociales, digamos, ¿no es cierto?, va a decir que es universal. No está asociado a uno u otro sector social. Sin embargo, ya se van a producir diferenciaciones respecto a si tiene más o menos grasa o si se hace con más o menos grasa. Entonces, nuevamente acá vamos a tener la asociación de que cuando hay más grasa, ¿no es cierto?, está más asociado a lo indígena, a lo popular y a lo masculino, y cuando es menos grasa, a lo más, comillas, blanco, ¿no es cierto?, y más femenino. Bueno, entonces, ya vimos y analizamos, ¿no es cierto?, dentro de esta actividad lo que era la carne roja, ya con todas sus variaciones, eh, sus técnicas, ¿no es cierto?, de preparación. Veamos qué es lo que pasa con las papas. Bueno, las papas ya aparecen como un gustema universal, ¿sí? Universal en los hornos, atraviesa las clases y las diferencias étnicas, ¿ya? Pero las distinciones ahora se van a producir de acuerdo, ¿no es cierto?, justamente a las técnicas de transformación, ¿ya? Pero partamos con esto que es bastante notable, ¿no es cierto? Que ya el color de la papa construye una marca, ¿ya? Las papas blancas están miradas de manera más positiva, ya son las mejores, incluso si la gente no eso es lo mejor para preparar cazuela, para preparar puré, etcétera, no para preparar papa rellena, son las blancas. Las papas moras o rojas ya están signadas, ¿no es cierto?, negativamente. No son, digamos, las mejores, ¿no? Y la papa negra ya simplemente está asociada, ¿no es cierto?, al mundo huilliche. Positivo para los huilliches que consideran que la papa negra, o esta alhuepoñi, ¿no es cierto?, alhue es alma, ¿no? Es muy interesante. Alhuepoñi es como el alma de la papa, ya la papa negra, ¿no es cierto?, está vista de manera positiva para el mundo huilliche y obviamente negativa para aquellos que gustan de las papas blancas. Para que ustedes vean cómo en estos imaginarios culturales, que bueno, que son dos hornos y que yo creo que están metidos dentro de todos nosotros también en nuestra sociedad, ya se van produciendo distinciones por los colores del alimento. Bien, si lo miramos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del triángulo, ya vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que en la escala de lo crudo, ya va a estar esta preparación que es el trotroyeco, ya que es una masa, ¿no? Es una suerte de masa de papa que se asa de alguna manera con un palo, digamos, al fuego, eso es el trotroyeco, ¿ya? Y en la escala, ¿no es cierto?, de lo cocido, vamos a tener el chapalele y el milcao. Bueno, eso ustedes ya lo conocen y forman parte también de la culinaria huilliche, digamos, mapuche y chilota, ¿ya? Y, por supuesto, la papa asada, ¿no es cierto? La papa asada como gran, ¿cómo se llama?, exponente, ¿no?, del gustema. Y luego entonces, ¿no es cierto?, desde lo crudo a lo podrido, tenemos lo que es divertido, se dice papa mayo, en realidad ahí es como con doble L, ya está relacionado a lo que es simplemente papa cocida. Lo que pasa es que mayo parece, está relacionado, digamos, a un término indígena que es papa cocida, ¿no? Entonces, tenemos eso. Y luego, acá sí tenemos, ¿no es cierto?, la papa frita, ya que también está en una gran, un tema preciadísimo de la papa, digamos, ¿no es cierto?, que es la papa frita. Bueno,
para todos. Bueno, y entonces nos damos cuenta que lo crudo ya no tiene, a excepción del trotoyeco, que podríamos decir que estaría un poquitito más cercano a lo crudo, pero lo cocido, ¿no es cierto?, es lo distintivo ya de este gustema de las papas, ¿no? Y entonces, también acá es muy interesante porque hay mezclas, ¿no es cierto? Hay mezclas de papa cruda con papa cocida, que es justamente el milcao, ¿ya? Y entonces ya esto obviamente está asociado a el mundo indígena y lo que es la albóndiga de papa al mundo alemán. Aquí se juntan, se juntan en este tema, digamos, los alemanes con los indígenas. Bueno, la papa rellena, ese es el gran, ya diríamos si lo pensamos en elaborado o no elaborado, cultura naturaleza, esa es la gran, ¿no es cierto?, noción de cultura que está, ¿no es cierto?, en las papas cocidas. ¿Mm? Ahí. Eh, ya. Una receta, ¿no es cierto?, que está relacionada al mundo mestizo chileno, a las clases medias y a las altas, ¿ya? Y entonces acá, ¿por qué la papa rellena decimos que es lo máximo de lo elaborado? Bueno, porque tiene, ¿no es cierto?, su proceso, sus técnicas de transformación, ¿no es cierto?, son variadas, o sea, son varias, no variadas, son varias. Primero hay una doble cocción, ¿no es cierto?, porque hay que hacer primero el puré. Hay una doble fritura, porque se sofríe el relleno y después se sofríe la misma papa, ¿no es cierto?, se fríe la misma papa. Y entonces, por esa razón, digamos, por esta doble elaboración, es que está asociada al polo más cultural y de lo más blanco y de las clases, digamos, medias y altas. ¿Ya? Bueno, el otro símbolo, digamos, son las papas duquesas, el chupe de papas, el pastel de papas. ¿Ya? Todas ellas también, ¿no es cierto?, son preparaciones y técnicas mucho más elaboradas que se asocian a este mundo, ¿no es cierto?, de las élites y de lo blanco. Bueno, entonces, si lo miramos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, ahora de resumen, digamos, ¿no es cierto?, si lo miramos desde el punto de vista de las preparaciones, entonces vamos a tener milcao, chapalele, trotroyeco como las recetas más indígenas y las papas rellenas duquesas, el pastel de papas, el chupe de papas como lo más blanco. ¿Ya? Ahí podemos agrupar. Bueno, ya. Eso es la segunda, ¿no es cierto?, parte de la tríada. Bueno, ahora tenemos, ¿no es cierto?, el tercer elemento que es lo dulce. ¿Ya? Aquí este es muy interesante porque es un tema que va a atravesar las clases, ¿no es cierto?, y las etnias, todos en general, de las personas con las cuales investigamos y todo, el dulce estaba presente en todos lados y era un tema muy, muy, muy preciado. Bueno, pero ¿cuáles son las asociaciones? ¿No? ¿Y qué se construye con los dulces? Bueno, por un lado, ya lo que sí está asociado es que lo dulce, ¿no es cierto?, está vinculado a esto, comillas, blanco, a lo femenino y a las clases altas, ¿ya? Y aquí lo interesante es que opera como un elemento fundamental de blanqueamiento. ¿Qué significa esto? Significa que todas las mujeres, porque vamos a decir mujeres, no son los hombres, ¿ya? Eh, Todas las mujeres, por un lado, de las distintas clases sociales aprenden, ¿ya? Pero lo que se aprende, por ejemplo, tiene que ver con tradiciones culinarias muy asentadas, ¿no es cierto?, en el mundo alemán, en el mundo europeo, ¿sí? Que entonces todas quieren imitar o todas quieren acceder. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo hago el kuchen, en la medida en que yo de alguna manera emulo, ¿no es cierto?, a lo que consumen, a lo que comen esas otras clases, bueno, yo voy blanqueándome, voy transformándome. O sea, el azúcar, el dulce, aparece en esta instancia, ¿no es cierto?, como un elemento ya que me permite a mí colocarme la máscara, ¿no es cierto?, del blanqueamiento. Si pensamos en el triángulo y lo aplicamos a lo dulce, ya nos vamos a dar cuenta que aquí en el polo de lo crudo vamos a tener las frutas, ¿sí? Y las frutas son muy preciadas. O sea, las frutas para todas las clases sociales, digamos, constituyen un elemento de mucho agrado. Hay que pensar, digamos, que en el pasado no había la posibilidad que hay ahora, digamos, del consumo de frutas, ya muy grande y muy variado de distintos lugares en épocas, digamos, yo diría unas
30, 40 años atrás, ¿no es cierto?, solamente estaban las frutas que se producían ahí, básicamente, ¿no es cierto?, las manzanas, las guindas o las de recolección. Pero bueno, hay un universo, digamos, ahí gustativo, de gustemas muy, muy preciado en las frutas, ¿ya? Y luego tenemos en el ámbito, ¿no es cierto?, de lo cocido y de la transformación más cultural, si estamos hablando en términos levi-straussianos, tenemos, ¿no es cierto?, el kuchen, las tortas y la mermelada. Bueno, justamente la mermelada tiene que ver eso, ¿no? Hay una gran, gran cultura de mermeladas porque es precisamente cómo mantenemos las frutas durante todo el año, ¿no? Entonces ahí la mermelada también es un elemento, ¿no es cierto?, que podríamos leerlo de una sofisticación cultural muy relevante. Y también los fritos. Obviamente los fritos en lo dulce funciona mucho, ¿ya? Claro. Bueno, entonces, obviamente, acá, ¿no es cierto?, lo dulce asociado a la endococina, absolutamente, obviamente, cocido, horneado, ya está en el polo de lo más cultural y ligado a la tradición alemana, como les decía, ¿no? O sea, la cúspide máxima, ¿no es cierto?, del prestigio que adquiere esto dulce está relacionado a lo alemán, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, va a definir el prestigio social de las mujeres, ¿ya? Sobre todo cuando se realiza en la casa, es lo que les estaba diciendo, o sea, es muy común, digamos, que una identidad femenina en esta zona ya se caracterice por justamente saber hacer los dulces, ya sea las mermeladas, ya sea, ¿no es cierto?, los cúgeres, las tortas, etcétera, ¿ya? Entonces va también a darle prestigio social a las mujeres, pero también da prestigio social familiar. Entonces hay herencias de recetas. Entonces hay tortas, ¿no es cierto?, que se hacen de una determinada manera por una familia, ¿no? Y se sabe, ¿no? Bueno, mira, la torta de las no sé qué son las mejores porque la receta, ¿no es cierto?, que heredaron es singular o porque tiene, ¿no es cierto?, algún tipo ya de, comillas, secreto que las otras no tienen. Y por otro lado, para el mundo popular, el prestigio ya se va a batir, se va a definir, ¿no es cierto?, en el caso festivo, ¿ya? Que es, o sea, si en un cumpleaños, ¿no es cierto?, una Pascua, un Año Nuevo, etcétera, ¿no es cierto?, se fabrican, se realizan, se hacen, ¿no es cierto?, los dulces en la casa, ¿no es cierto?, hay entonces un prestigio de la familia en esa fabricación y también ya sea porque lo compra, ¿eh? Ojo, o sea, no solamente porque lo fabrica, sino porque lo compra. O sea, este consumo de lo dulce, como decía desde el inicio, ¿no es cierto?, como elemento de blanqueamiento nos va a dar prestigio social. Bueno, si analizamos, ¿no es cierto?, si vemos esta tríada, podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, que nosotros podemos hacer ese análisis de la estructura social, como decía Levi-Strauss, podemos ver cómo este lenguaje que estamos analizando ahora, ¿no es cierto?, ese lenguaje, como dice el estructuralismo, ya nos va a dar cuenta, va a representar de manera, ¿no es cierto?, inconsciente, como se dice, la estructura social, ¿ya? Y aquí podemos darnos cuenta cómo los temas de las etnicidades, como los temas de las desigualdades de género, de clase, ¿no es cierto?, van a estar operando y funcionando en este modo, ¿no es cierto?, en el cual los alimentos van a construir ya determinado tipo de identidad. Entonces, es un análisis, con esto lo que les quiero decir es que es un análisis fructífero cuando queremos acercarnos a la cocina, insisto, ya no solo, ¿no es cierto?, como un elemento para entretenernos, ¿no es cierto?, viendo las transformaciones, sino es que cómo cada una de esas transformaciones está simbólicamente, ¿no es cierto?, asociada a este modo en que las relaciones sociales se tejen. Eso. Muchas gracias.